Sufrir por la causa de Cristo produce bendición. Hola, soy Carlos de los Santos y esta es la segunda parte de este tema. ¿Por qué sufro si soy cristiano fiel a Dios? Parte 2. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 10 al 13 nos dice en la Nueva Versión Internacional: encargo de Pablo a Timoteo. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Termina la cita. Aquí tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo. Dice también al final del verso 11: y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Y continúa en el verso 12 diciendo: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Ahí estamos incluidos nosotros y todos los cristianos de todas las épocas. Nos dice que cada vez que nosotros queramos vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, seremos perseguidos también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Recuerden que Dios es el mismo ayer, hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Sus reglas son para todos y todas, en todos los tiempos y las épocas. Así como el apóstol Pablo nos habla aquí de que él fue perseguido, nos está diciendo también que todo aquel que quiera vivir piadosamente, que quiera vivir justamente, será perseguido por causa de seguir a Cristo, por causa de guardar los mandamientos de Dios. Aún personas dentro de la misma congregación se van a levantar contra usted, van a hablar mal de usted, le van a calumniar, le van a acusar. Y usted quizás se pregunte por qué, si ellos son cristianos, hacen eso. Porque no son enemigos, supuestamente, sino que somos hijos de un mismo Padre, supuestamente. Y les digo supuestamente porque la Biblia nos habla en otro lugar de que en la congregación hay falsos hermanos infiltrados. Son espías, son agentes que están disfrazados. Muchos de ellos no lo saben, pero el enemigo los ha infiltrado ahí para hacernos la guerra. Y otras son personas que no viven una vida espiritual correcta, no oran lo suficiente, no se alimentan espiritualmente lo suficiente, y entonces, aun siendo ellos cristianos verdaderos incluso, pero se mantienen en la carne, son cristianos inmaduros, y por eso la naturaleza humana corrupta los dirige y se dejan seducir para criticar al hermano y a la hermana. Como están vulnerables, lo que es Satanás y los demonios los usan fácilmente a esas personas, porque ellos están en un terreno fértil para que el enemigo los emplee. Les molesta entonces que hayan hermanos que sean de oración, que sean hermanos de búsqueda de Dios, que sean hermanos que no quieran criticar, que no quieran calumniar, que no quieran chismear. A ellos les molesta eso, siendo cristianos, pero les he dicho que es en parte también porque son cristianos inmaduros, cristianos que no alimentan su espíritu, y por lo tanto su carne se mantiene viva, se mantiene activa. Y aún si fuera el caso, recordemos que Dios va a cumplir su palabra, su justicia en cada uno de aquellos que querramos vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el mismo Dios va a permitir que se levanten en contra nuestra, que nos calumnien, que nos acusen, que nos vituperen y que nos persigan. ¿Por qué, hermano Carlos, Dios permitiría eso? Porque se tiene que cumplir la palabra que ya Él ha dejado escrita
de que eso les va a acontecer a los que querramos vivir piadosamente en Cristo Jesús, como les pasó al apóstol Pablo, a la mayoría de los profetas y a los demás discípulos, porque es una norma que Dios ha establecido y se ha de cumplir en todos y en todas. Por eso nosotros no debemos levantarnos contra el hermano, contra la hermana, aun cuando nos calumnien, nos vituperen, hablen mal contra nosotros, nos acusen falsamente. Y se lo estoy diciendo porque también yo mismo muchas veces he querido defenderme y he querido confrontar a aquellos que han hecho eso, pero debemos comprender que tenemos que dejar que Dios cumpla su justicia en cada uno de nosotros. Que Dios sea quien actúe como nuestro juez, como nuestro defensor. No podemos tampoco pedir venganza para nuestros hermanos, porque ellos son nuestros hermanos. Aunque nos calumnien, aunque nos vituperen, aunque hablen mal contra nosotros, ellos son nuestros hermanos. Son instrumentos para que la ley de Jehová se cumpla en nosotros. No podemos entonces pedir venganza para ellos, sino que Dios tenga de ellos misericordia, porque no son más que un instrumento que Dios ha utilizado para cumplir su justicia en nosotros. Más adelante vamos a ver un caso específico de esto que les acabo de decir ahora, que son instrumentos esas personas en las manos de Dios para Dios cumplir su propósito en cada uno de aquellos que vivamos piadosamente en Él. Jesús nos lo advirtió. En Juan 16:33, en la Nueva Versión Internacional, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús nos advirtió que tendríamos aflicciones en esta tierra, pero al mismo tiempo nos exhorta a que nos animemos, porque como Él ha vencido al mundo, nosotros también en Él lo podemos y lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Mire lo preciso que es Dios en cuanto a su justicia, que aún en su propio Hijo se tuvieron que cumplir todos los mandamientos, todas las reglas que Dios tiene establecidas. Por eso su Hijo fue vituperado, fue humillado, fue maltratado, padeció la mayor de las humillaciones que persona jamás haya padecido, siendo Él el mismo Hijo de Dios, siendo igual a Dios, como dice en Filipenses capítulo 2. Y aún en Él las reglas del Padre se tuvieron que cumplir. Él tuvo que ser vituperado, tuvo que ser humillado, tuvo que ser acusado, tuvo que ser molido, tuvo que ser calumniado. Al final fue condenado a la más infame muerte de ese tiempo, que era una muerte en el madero. Una persona que era condenada a muerte en el madero era considerada maldita, y Jesús se hizo maldición por nosotros. Hasta ese punto, hasta ese nivel se humilló. Por eso dice la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo. Y por cuanto se humilló hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo. Y es por eso que no debemos sorprendernos cuando se levanten persecuciones en contra nuestra por causa de seguir a Cristo, porque no estaría sino aconteciendo lo que debe acontecer, lo que ya está establecido y que nosotros debemos esperar y que no nos debemos sorprender por ello, como vimos en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 en adelante, en la primera parte de este tema. El caso de José, Génesis 50, 18 al 21, Nueva Versión Internacional. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo.
salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los confrontó. Termina la cita. Aquí se presenta una situación que quizás la mayoría de nosotros hubiese tomado una actitud diferente a la que tomó José. Porque José en este momento tenía todo el poder, terrenalmente hablando, en sus manos. Era de tal manera que incluso cuando las personas iban donde el faraón lo mandaba donde José. Le había confiado todo. José podía disponer de la vida de cualquier persona y nadie le hubiera reclamado explicación de ello. Y aquí José se encuentra ante sus hermanos, aquellos quienes lo habían vendido como esclavo, aquellos quienes lo habían humillado a José, a su propio hermano, aquellos quienes se habían burlado de él, de su propio hermano, de José, llamándole sarcásticamente el soñador. Eran sus enemigos, sus adversarios. Y por eso decía que si hubiésemos sido uno de nosotros, quizás hubiésemos tomado una actitud diferente a la de José. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, con hacernos algo mucho menor que lo que le hicieron a José, queremos en ocasiones vengarnos, queremos confrontar, queremos pelear, queremos defendernos. Pero ¿qué hizo José? José dice aquí en el verso 19, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Porque los hermanos estaban atemorizados cuando se dieron cuenta que era José el que estaba en esa posición de autoridad, el que podía disponer de la vida de ellos. Los hermanos de José se dijeron hacia sus adentros, estoy parafraseando, se dijeron hacia sus adentros, bueno, estamos perdidos. Este es nuestro hermano contra quien nosotros hemos hecho tanto mal. Y míralo hoy, ahora la posición en que está. Puede disponer de nuestra vida. Quizás nuestro hermano se va a vengar de nosotros. Quizás nuestro hermano nos va a mandar a quitar la vida. Eso era lo que ellos estaban pensando, porque ese es el pensamiento humano natural. Esa es la mentalidad humana y así pensamos nosotros mismos, aún como cristianos. Por eso es importante estar en el Espíritu, para que pensemos según la naturaleza del Espíritu, no según la carne, no según la mentalidad humana natural, que lo que quiere es venganza, lo que quiere es retaliación, lo que quiere es perseguir a aquellos que le persiguen. Pero nosotros, dice la Biblia, que debemos orar por los que nos persiguen. Debemos amar a nuestros enemigos, dice Dios, porque nuestra naturaleza tiene que ser diferente. Entonces, José aquí actuó como un neto hijo de Dios, como una persona transformada, como una persona que no es dirigida por la naturaleza humana corrupta. Por eso no actuó en venganza en contra de sus hermanos. José comprendió que sus hermanos lo que fueron fue instrumentos en las manos de Dios para Dios cumplir el propósito en el mismo José, como explícitamente José lo explica aquí. Dice en el verso 20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. ¿Y qué es lo que ellos estaban viendo? Salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, dice el verso 21, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. En otras palabras, José, en vez de vengarse de ellos, de sus hermanos, por tantos males que ellos habían pensado hacerle, que acabamos de ver que fue Dios quien permitió todos esos acontecimientos en la vida de José para forjar el instrumento que Dios hizo de José luego. Y en algún momento José comprendió eso. Le llegó esa revelación que no puede venir sino de parte del Espíritu de Dios, porque una mente humana natural no puede entender esas cosas. No puede entender cómo alguien que me quiso matar, que me vendió como esclavo, que me humilló, que me vituperó, que se burló de mí, la mente natural no puede entender cómo, si teniendo la oportunidad de vengarse, si teniendo la oportunidad de matarlos, de condenarlos a muerte,
no pueden entender cómo en vez de eso José lo que les presenta y les brinda amor a ellos. Es porque José tenía el Espíritu de Dios, tenía la naturaleza divina dentro de sí, y por eso no actuó como una persona, no actuó en la carne. No voy a decir que él no actuó como una persona no cristiana, no, porque aún siendo cristianos, si estamos en la carne, actuamos como si no fuéramos cristianos. Vamos a querer venganza, vamos a querer defendernos, vamos a querer retaliación, persecución hacia aquellos que nos persigan. Pero si estamos en el Espíritu, vamos a comprender que nuestra vida totalmente depende de Dios, que nada nos puede pasar si Dios no lo permite, y que si Él lo permite es para bien, es para lograr un propósito positivo, como logró en la vida de José. Sufrir por causa de Cristo produce bendición. Mateo 5, versículos 10 al 12, Nueva Versión Internacional. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Termina la cita. Mateo 5, versículos 10 al 12. Nos está el mismo Jesucristo aquí en las bienaventuranzas diciéndonos que cuando somos perseguidos por Él, que cuando seamos vituperados, insultados, que cuando se nos persiga, que cuando nos levanten calumnia, dice que nos alegremos y que nos llenemos de júbilo, porque nos espera una recompensa en el cielo. O sea que las persecuciones que padezcamos por causa de Cristo no van a caer en el vacío. Eso dice aquí el mismo Jesús, que nos va a producir una recompensa en el cielo. No es ni siquiera una recompensa terrenal, perecedera, es una recompensa eterna. Nosotros observamos, y ahí lo dejo, el desenvolvimiento de la vida alejada de Dios en esta tierra. Y las personas sufren muchísimo, desgastan la vida, pierden la vida incluso, a cambio de nada, porque si mueren sin Cristo, aunque vivieron una vida entera sufriendo en la tierra, no hay ninguna recompensa para esas personas. Irán al lugar de condenación, al tormento eterno, al infierno. Sin embargo, nosotros y todo aquel que quiera y que se determine a sufrir por la causa de Cristo, cuando parta de esta tierra, va a recibir una recompensa debido a esas persecuciones que padeció estando en la tierra. Las persecuciones que padeció por ser justo, por ser piadoso, no las persecuciones padecidas por malas decisiones, no las persecuciones y dificultades que vienen como producto de desobediencia, aún como cristianos, porque pasa que a veces nos hacemos rebeldes, rechazamos los consejos, la palabra, los mensajes y las ayudas que Dios nos quiere dar. Entonces esas acciones nos van a producir sufrimiento y padecimiento. Pero ya no es por ser piadosos, no es por practicar la justicia, es por actuar en rebeldía a los mandamientos de Dios. La Biblia es específica. Nosotros vamos a recibir una recompensa por todos los sufrimientos que padezcamos por ser cristianos y vivir piadosamente, por ser fieles a Dios. Esos sufrimientos no son en vano. Esos sufrimientos producirán una recompensa eterna. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Soy Carlos de los Santos. Puedes buscarme también en Facebook como Carlos Ben Adonai y en la plataforma digital de Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Que la paz del Todopoderoso te guarde a ti y a todos los tuyos. Si tú no has visto la primera parte de este tema titulado ¿Por qué sufro si soy un cristiano fiel a Dios?, te recomiendo que lo busques en esta misma serie. Paz y hasta una próxima entrega.